Bueno, vamos a mirar el siguiente ejemplo de subconjunto también de funciones continuas, ¿sí? El ejemplo que vamos a trabajar, S4, es el conjunto de polinomios de R sub 3, o sea, de grado menor o igual que 3, o el polinomio nulo, que verifican que P de 2 y P de 4 son 0. O sea, son polinomios, ¿sí?, que tienen por raíces a 2 y a 4. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros pensáramos en una forma de escribir un elemento de S4, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que el polinomio este se tendría que escribir como alfa por x menos 2 por x menos 4, seguramente porque 2 y 4 son raíces, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Eh, Como es de grado menor o igual que 3, podría ser así o podría ser también de la forma x menos otro numerito, a, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? El problema acá es que podría ser de esta forma, ¿sí? Y acá yo ya estoy obligado a que sea de grado 3, ¿sí? Pero el problema es que estoy dejando afuera, si yo lo escribo así, a los que tienen la forma alfa por x menos 2 por x menos 4, que también son parte, ¿sí?, de este subconjunto, ¿sí?, ya que estamos hablando de polinomios de grado menor o igual que 3. Ahora, como tiene dos raíces, sí, obviamente estamos teniendo en cuenta los polinomios de grado 2 y 3. ¿Y qué pasaría si esto aumentara? Sería la cuestión, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver si no podemos encontrar otra forma de probar o de analizar si S4 es cerrado para la suma y cerrado para la ley externa, porque si no tendríamos que considerar este caso y ver si no tenemos algún otro caso más también para considerar. Y ni que hablar si fueran polinomios, por ejemplo, de R5, en donde tendríamos que considerar el grado 2, 3, 4, 5, o sea, tendríamos 4 opciones. Entonces lo que vamos a hacer es pensarlo de otra manera, ¿sí? Vamos a ver si S4 es cerrado para la suma, ¿sí?, pero sin escribir una forma general, ¿sí?, de un tal polinomio o de un elemento de S4, ¿sí? Entonces vamos a tomar, ¿sí?, vamos a hacer sean P y Q polinomios de S4. Entonces lo que nosotros sabemos es que P de 2 y P de 4 y Q de 2 y Q de 4 son todos 0, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa con P más Q. Entonces nosotros sabemos que si hacemos P más Q de X, ¿sí?, ¿cómo defino la suma de polinomios? Es hacer P de X más Q de X, es decir, que cada imagen se calcula haciendo la imagen de uno más la imagen del otro, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos entonces P más Q de 2, vamos a obtener P de 2 más Q de 2, pero P de 2 por hipótesis, porque yo sé que P y Q son de S4, vale 0, y Q de 2 lo mismo, ¿sí? Es decir, que P más Q de 2 vale 0, ¿sí? De la misma manera, ¿sí?, análogamente, puedo verificar que P más Q de 4 va a valer 0, ¿sí? Lo último que me faltaría verificar es si P más Q está en R3, pero esto ya lo habíamos verificado, ¿no es cierto? Nosotros ya sabíamos que R3, de hecho lo probamos en la clase anterior, vimos que R3 es cerrado para más. O sea que si P pertenece a R sub 3X y Q pertenece a R sub 3X, ¿sí?, entonces P más Q pertenece a R sub 3X. Esto ya está verificado de la clase anterior. Entonces tenemos que si yo tomo un P y un Q de S4, tienen esta condición. Si yo busco P más Q, que sería la suma, ¿sí?, la suma sigue cumpliendo esta condición, ¿sí?, y además está en R sub 3X, o sea, no se sale del conjunto. Entonces tenemos, ¿sí?, que
P más Q de 2 es 0, P más Q de 4 es 0 y P más Q pertenece a R sub 3X. Todo esto me está diciendo, obviamente, que P más Q pertenece a S sub 4. Lo que quiere decir que S sub 4, como indicamos acá, es cerrado para la suma. ¿Sí? Y de esta manera no tuvimos que escribir, digamos, una forma general que quizás en este caso se dificultaría porque encontrar por ahí una forma general para este tipo de conjunto podía llegar a ser complicado. Y ni que hablar, como decía recién, si fuera R5 o R6, que tenemos un montón de opciones más. Bien, vamos a verificar ahora si S4 es cerrado para la ley externa. Para eso voy a tomo P perteneciente a S4, ¿sí? Por lo tanto, P de 2 y P de 4 son ambos 0, ¿sí? Y tomo también alfa real, ¿sí? Entonces, si yo hago alfa por P de X, es lo mismo que hacer, así esto, ¿no? Es lo mismo que hacer alfa por P de X. Por lo tanto, si yo hago alfa por P de 2, me da alfa por 0, ¿sí? Es decir que alfa P de 2 es 0, ¿sí? Análogamente para 4. Análogo si uso alfa P de 4, que me da 0. Esto me estaría diciendo, junto con el hecho de que si P pertenece a R sub 3X, entonces alfa P pertenece a R sub 3X, todos estos hechos, esto y esto, o sea, todos estos de acá, me están diciendo que que alfa P pertenece a S4, con lo cual S4 es cerrado para el producto. Muy bien, entonces tenemos acá un ejemplo, ¿sí?, de un subconjunto del conjunto de las funciones continuas que también es subespacio, ¿sí? Así que este es subespacio, ¿sí?, de el conjunto de funciones continuas, ¿sí? Y uno podría obviamente hacer una generalización acá, ¿no? Si hubiera sido R5, el procedimiento era exactamente el mismo y no me iba a, digamos, a complicar, ¿no es cierto? O sea que acá hay como una suerte, uno podría hacer como una especie de generalización, ¿sí? En donde, por ejemplo, polinomios de determinado grado, ¿sí?, con menor o igual que ese grado, con ciertas raíces, ¿sí?, hacen que que ese conjunto sea subespacio, ¿sí? Muy bien. Vamos a mirar otros ejemplos. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no?, en el caso de S5. S5 va a ser, por ejemplo, todas las funciones de continuas sobre R que verifican lo siguiente: f de 2 es distinto de 0, ¿sí? F de 2 distinto de 0. Es decir, estamos buscando todas las funciones reales continuas que no tienen a 2 por raíz, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos, ¿sí?, de funciones que pueden estar acá, ¿sí? Por ejemplo, no sé, f de x igual x es una de ellas. F de x igual x cuadrado también. Acá estaría poniendo polinómicas, pero por ejemplo, f de x igual seno de x tampoco, ¿sí?, ya que seno de 2 no es 0, ¿sí? Y así uno podría seguir enumerando ejemplos de funciones que no tienen a 2 por raíz, ¿sí?, y encontrar muchísimos ejemplos. La cuestión es verificar, ¿sí?, si esto es un subespacio, ¿sí? Es decir, tendríamos que ver si es cerrado para la suma y cerrado para el producto. Y uno ya acá empieza a sospechar, pues esto no es lo mismo que pasaba antes, ¿no es cierto?, donde teníamos raíces, ¿sí? Ahora lo que tenemos es no raíces, digamos, ¿sí? Bueno, ¿y esto cómo lo podemos pensar? Bueno, uno tendría que sospechar de que esto no necesariamente es así. Gráficamente también se puede pensar. Imagínense que ustedes tienen una función cualquiera, ¿no es cierto?, que en 2 vale un cierto valor, toma un cierto valor, ¿sí? No me salió muy bien el gráfico. Vamos a suponer que esta es la f. Yo podría hacer que esta función, por ejemplo, sumada con otra, me dé 0 acá.
Es decir, yo podría lograr que esta imagen que está acá se transforme en esto. Y bueno, hay una forma muy sencilla de hacerlo esto, ¿no? Pensando, ¿no?, que yo podría bajar esta función una cierta cantidad de unidades, ¿sí? Y esta puede ser, esta función que le estoy restando podría ser una constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Podría ser en este caso una constante. Si yo acá tengo f, lo que vale f de 2, ¿sí? Y la constante es menos f de 2, ahí entonces en ese caso estaría bajando a la función tantas unidades como es f de 2. Es una forma muy general. Si nosotros lo pensamos directamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tomo f de x igual x, que es la que había tomado acá. F de 2 me da 2, o sea, es distinto de 0, entonces lo que estoy diciendo es que f pertenece a ese sub 5, ¿no? Ya que no es 0 la raíz. Y voy a tomar la función constante menos 2, ¿sí? Fíjense que g de 2, obviamente, al ser una función constante, es menos 2, o sea que es distinto de 0, con lo cual g pertenece a ese 5. Pero si yo hago f más g de x, o sea, f de x más g de x, y lo evalúo cuando x vale 2, ¿sí? Obtengo f de 2 más g de 2. Pero f de 2 es 2 y g de 2 es menos 2, me da 0. Esto quiere decir que f más g de 2 es justamente 0. O sea que f más g no pertenece a ese 5. ¿Qué me está diciendo esto? Que ese 5 no es cerrado para la suma. Al ser no cerrado para la suma, claramente no está cumpliendo, ¿sí?, la condición suficiente de ser subespacio, con lo cual no es un subespacio. Muy bien. Pasemos entonces ahora a ver otros ejemplos en la próxima parte de esta clase. Aclaro que para los ejemplos que vienen tenemos que tener algunos pequeños conocimientos de análisis matemático, ya que vamos a tocar o a trabajar con derivadas y con integrales.